Agradecemos que nos tomen la llamada el maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien, bueno, pues un amplio conocedor de la seguridad pública aquí en el país y desde luego en San Luis y en el altiplano. Maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, con el gusto de saludarte a ti y por tu medio a los matehualenses, a toda la gente del altiplano que siempre están muy atentos a lo que comentamos, Pepe. Así es, maestro. Bueno, pues hoy estamos enfrentando lo que hace un rato me decía, fuera de micrófonos, se nos aproxima la tercer crisis, la tercer pandemia. Sí, dicho con las precauciones del caso y desde luego sin alarmar, yo a todo esto siempre le trato de ver un aspecto positivo. Vendrá podrá venir una tercera que es la de inseguridad, porque viene pegada con la crisis económica. La crisis económica, como sabe, está generando un desempleo, una falta de actividad económica en términos generales, porque hay que cuidarnos, hay que estar en casa. Y esto, si no se cuida, si no se atiende con medidas oportunas, puede derivar una crisis de inseguridad, porque la gente va a necesitar salir a conseguir qué comer, cómo abastecerse. La gente que vive día al día, que cobra su quincena incluso, o que cobra por semana, o que genera recursos día a día, pues va a verse limitada y hay que cuidarla. Por eso las acciones hoy del gobierno tienen que ser muy focalizadas a aquella gente que va a tener necesidad económica para entrar a subsidiarle, a apoyarla. Y también es un tema de todos los ciudadanos, donde tenemos que ser solidarios, como lo hemos visto en otros países, y San Luis se destaca y los matehualenses se destacan por esa solidaridad que generan entre sí. Entonces creo que viene un reto ciudadano y del gobierno muy fuerte, Pepe. Sí es, efectivamente, y sobre todo importante lo que nos acaba de decir, en materia de seguridad, ¿cómo estamos frente a esta contingencia o esta emergencia sanitaria? Sí, es interesante tu pregunta porque se están juntando varias situaciones al mismo tiempo. Por un lado, la crisis de violencia ya estaba en el país, no de ahorita ni de estos años, sino de algunos años atrás, y acaban de surgir los resultados más recientes de los homicidios dolosos, que es donde se mide la violencia, y otra vez fue este mes está siendo el más violento del año, y marzo no se diga, nada, marzo fue el más violento de los últimos meses. Por tanto, la crisis esa de seguridad de violencia sigue creciendo y la que se va a destapar, la nueva, va a tener que ver con temas patrimoniales, con robos, pequeños robos, asaltos, gente que va a querer buscar eso. Y un dato muy significativo es el desempleo, cómo ha crecido. La semana pasada, la Secretaría del Trabajo a nivel federal anunció el despido de casi 400,000 mexicanos, que es una cifra muy alta de desempleo que se generó en unas semanas, en un mes, en el mes de la crisis. Y obviamente esa gente es gente buena, es gente trabajadora, que de repente ya perdió su actividad y la que le genera ingresos, y a la quincena dentro de 8 días va a tener que hacer algo para comer. Es ahí donde se abren los riesgos mayores, ¿no? Y en San Luis, aunque hay un esfuerzo muy grande, yo creo que las circunstancias nos van a rebajar si no nos cuidamos y si no hacemos acciones anticipadas. Por ejemplo, yo hablo mucho, Pepe, del sector, la pandemia de salud está cuidando a las personas de la tercera edad, adultos mayores, y qué bueno, hay que cuidarlos en materia de salud. En materia de inseguridad y en materia económica, a los que hay que cuidar es a los jóvenes. Los jóvenes, si los dejan sin empleo ahorita, o si están en el desempleo y no tienen una oportunidad, son los más vulnerables de ser captados por los grupos criminales. Entonces, en esta etapa, en esta crisis que pueda aproximarse, las acciones, las medidas deben ser pensadas en los jóvenes, en los chavos, los que están estudiando una carrera, los que están egresando, y los que van por su primer empleo. Y los que lo tienen, si lo perdieron, hay que entrar a protegerlos inmediatamente, pues para que no se vuelvan de las filas de la delincuencia y sobre todo de la delincuencia organizada. Pues es un punto muy importante, desde luego que es algo que hasta ahorita no se había tomado mucho en cuenta, pero sí, se nos aproxima esta tercer pandemia, que es la de la
de la inseguridad. ¿Qué más nos recomienda, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos? Bueno, yo creo que es oportuno también comentar esto, Pepe, que se están dando brotes de violencia contra el personal médico. Y es algo que tiene que ver mucho con lo que pasa con la policía, con los policías. Los policías finalmente son agentes que cuidan a la sociedad, la protegen, y no han tenido buena fama, ¿no? Y por ello a veces se les agrede, tal. Hoy está pasando con médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, con todo el personal médico que los están agrediendo. Y yo, primero hay un llamado de solidaridad con ellos, de cariño, de afecto, de aplauso público y de reconocimiento con todos los médicos y enfermeras, todo el personal que están siendo la primera línea de lucha contra la pandemia médica. Hay que cuidarlos, y hay que protegerlos y hay que incentivarlos. Y una segunda recomendación, que no está de más decirla, lo que significa quedarse en casa. Quedarse en casa, yo oigo mucho que la gente acusa, es que todavía hay mucha gente en la calle, hay gente que está haciendo actividades casi normales. Y yo lo que creo que el granito de arena individual es, quédate tú en casa, no importa lo demás. Si todos entramos en la conciencia de que hay que quedarnos en casa, hay que hacerlo. Estamos en la etapa, digamos, más contagiosa. Estamos en la etapa de mayor riesgo, de cualquier edad y de cualquier circunstancia social. Y creo que es el momento, el llamado de ayer de tercera fase nos anuncia el momento más cuidadoso que debemos tener en toda la pandemia. Y si los siguientes 1 o 2 semanas o 3 semanas nos portamos a la altura de esa responsabilidad, estoy seguro que la pandemia pegará con menos intensidad en la zona del altiplano. Pues esperemos, maestro Enrique Galindo Ceballos, que así sea, y desde luego estaremos en contacto para seguir escuchando sus opiniones muy importantes y sobre todo con amplio conocedor de la materia. No, al contrario, Pepe, te agradezco mucho la oportunidad. Ya sabes que cuentas conmigo para cualquier opinión. Siempre muy solidario con la gente de Matehuala, del Altiplán y de nuestros paisanos que te escuchan en Estados Unidos. Y desde luego me mantendré muy en contacto para lo que se ofrezca, para despejar cualquier situación, opinión de seguridad o de desarrollo social. Esperemos algún día que pase esto, tenerlo por acá, maestro. No, yo encantado. Tengo grandes amigos por allá. Como sabes, soy profesor invitado de la Universidad de Matehuala, así que soy como de casa. Así es, así lo consideramos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos. Su opinión muy importante. Gracias. Te agradezco, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, igualmente.